Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 21 de enero de 2026. Hay tres novedades, yo creo que fundamentales en torno a todo lo que tiene que ver todavía con el accidente ferroviario el domingo por la tarde. La primera novedad es la actualización del número de fallecidos. Vamos por 43. Pero ojo, porque hasta ayer creíamos que el número de desaparecidos era de 43. Y por lo tanto, ahora veremos que el ministro ha caído en esa trampa, lo que demuestra que no sabía muy bien cuál era el número de desaparecidos, pero es que ayer se elevó 2 más el número de denuncias de desaparecidos. Por lo tanto, aunque es verdad que hay en este momento 43 cadáveres hallados, es verdad que todavía hay 2 que no han aparecido. Lo sabemos porque lo ha contado uno de los jefes del operativo de criminalística de la Guardia Civil, que ha comparecido ante los medios de comunicación hace escasamente una hora. Tenemos 41 identificados, ya se están comunicando las últimas identificaciones a los familiares. Tenemos 45 en total, fueron las personas, los familiares que en un principio pusieron denuncia por desaparición, y tenemos 43 fallecidos. En definitiva, tenemos todavía 2 desaparecidos. O sea que lo razonable, desgraciadamente, es pensar que la cifra final de fallecidos se va a situar en 45 cuando aparezcan 2 cadáveres que todavía no han aparecido, suponiendo que esos desaparecidos estén muertos, que es lo que cabe pensar. Eso es lo razonable. ¿Y por qué digo que Puente no lo sabía? Porque esta mañana es verdad que el último cadáver ha aparecido pues a media mañana, sobre las 12 del mediodía, y las declaraciones de Puente habían sido anteriores. Claro, por eso Puente habla de que el gap que hay, porque es la expresión que él utiliza, entre el número de desaparecidos, de denuncias de desaparecidos, el número de fallecidos, solo dista en 1, y que por lo tanto él consideraba que estábamos ya a punto de cerrar el número de fallecidos en 43. Pero no es verdad, señor Puente, no tenía usted la información correcta. Parece que la lista de desaparecidos y la lista de cadáveres encontrados ahora mismo difieren una persona, ¿no? Por tanto, de aparecer alguien, quedaría una persona por aparecer. En el momento que usted hablaba, el gap era de 3, no de 1. Lo digo para dejarlo claro. Por lo tanto, el número de desaparecidos, diga lo que diga el ministro Puente, son 45. Cadáveres encontrados, 43. Esta es la primera novedad. La segunda novedad es una información que hoy nos publicaba el diario El Mundo y que yo creo que arroja bastante luz, y por lo menos yo creo que nos aclara bastante o dirige, yo creo, hacia la causa fundamental de ese terrible accidente, que ya saben que no es el único, no me quiero olvidar. Doy por supuesto que ustedes saben que ayer por la tarde se produjo también un accidente tremendo en Gelida, si lo decimos en catalán, o Gélida, si lo decimos en castellano, que es un pueblecito a unos 40 kilómetros de Barcelona. Hay una persona muerta, que es el maquinista del tren, porque era un tren de Rodalies, de cercanías, y 37 heridos, de ellos 5 graves. Es verdad que en este caso parece clara cuál es la causa del accidente, que es el desplome de un muro de contención cercano a la vía. Por lo tanto, nada que ver con el accidente que nos ha estado ocupando durante los últimos días y que todavía nos seguirá ocupando durante más tiempo, porque, como les digo, las novedades se van sucediendo. El diario El Mundo publicaba esta mañana una noticia muy reveladora que, insisto, yo creo que nos sitúa en la buena dirección de cuál puede haber sido la causa del accidente, y es que habían aparecido en las ruedas del tren Irio unas muescas en las ruedas de unos 5 centímetros que parecen invitar a pensar que efectivamente esas muescas se producían como consecuencia de un defecto en la vía, y que ese defecto en la vía es el que al final terminó provocando el descarrilamiento. Es verdad que es una hipótesis que todavía no está confirmada. Es más, es una hipótesis que Puente no quiere dar, digamos, por definitiva, en absoluto. Él no tiene más remedio, no ha tenido más remedio esta mañana, no sé si de buen grado o de mal grado, eso ya no lo sé, no me lo voy a inventar, pero no ha tenido más remedio que efectivamente reconocer que la información del diario El Mundo era correcta. Interpretar, como ya he visto, que esas marcas necesariamente se tienen que corresponder con una rotura de vía, lo cual es una de las hipótesis posibles, y que eso ya nos dice que nada, era una rotura de vía, pues es totalmente prematuro y nadie con un mínimo de rigor puede hacer. Claro, ¿por qué no quiere confirmar esa hipótesis? Pues porque si efectivamente se demostrara que el defecto está en la vía es competencia de su ministerio, y por lo tanto, pues la responsabilidad recaería sobre el ministro y no sobre ninguna otra demarcación jurisdiccional.
y creo que Puente está tratando de decirnos, bueno, oiga, no nos precipitemos, he visto que mucha gente lo está determinando, pues vamos a ver lo que pasa, pero vuelvo a repetir que en este momento, y no lo digo yo, que de esto no sé absolutamente nada, lo digo porque luego tendremos la oportunidad de hablar con expertos que van en esa dirección, y además yo creo que lo que se desprende del sentido común. Y luego la tercera novedad tiene mucho que ver con datos que seguramente ustedes ya conocen, pero que me parecen profundamente esclarecedores. Anoche conocimos 2 conversaciones que mantuvo el maquinista del Irio con el centro de control de Adif en la estación de Atocha en Madrid. Y claro, era muy sorprendente porque en la primera llamada él lo único que, ya lo saben, ya seguro que lo han oído muchas veces, lo único que denuncia es un enganchón en la vía, pero no es consciente de nada de lo que está pasando. Es más, dice, bueno, voy a bajar a hacer una inspección. Baja a hacer una inspección y después de bajar a hacer una inspección llega a una primera conclusión que es parcial. Efectivamente se ha producido un descarrilamiento y ahí se produce esta primera conversación que nos permite pensar que nadie, ni en Madrid ni en el Irio, era consciente de lo que había ocurrido. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Bueno, llamaba mucho la atención la sangre fría, la tranquilidad con la que el maquinista estaba hablando, y lo que demuestra es que no era consciente de lo que estaba pasando en la cola del tren y lo que había ocurrido con el otro Albia. Hemos visto cómo desde la estación de Atocha le dicen no hay ningún otro tren en dirección contraria, cosa que luego veremos, bueno, que ya sabemos evidentemente que no era exactamente así. De hecho, otra de las grabaciones que hemos conocido hoy, porque la ha publicado El País, es la grabación no con el maquinista del Albia, porque el maquinista del Albia perdió la vida, ya lo saben, fue el primero en perder la vida, salió despedido durante 30 metros, sino con la sobrecargo, con la encargada del propio tren, del tren Albia, que sí que es capaz de establecer una conexión con Atocha, y la conversación también demuestra que ella, a pesar de ir en el Albia, como iba en los últimos vagones, tampoco tiene una idea clara de lo que ha pasado. 6189, aquí Atocha. Bajar el panteón. Pues gracias por avisar. Hola, buenas, dígame. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, le escucho, dígame. Oye, que soy te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el walkie. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a parar al maquinista, pero... Vale, ¿tienes el teléfono por un casual de maquinista? ¿El qué? Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo. Perdona, dime. Que voy a intentar ir a la cabina. Vale, ¿cómo está el material? Tengo un golpe en la cabeza con sangre, Sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está? No puede pasar nada. Nada, sí. Y ahí se corta la comunicación, como ven ustedes, efectivamente. Fíjense que tanto el hombre que habla desde la estación de Atocha como la interventora del tren Albia están hablando de localizar al maquinista. El maquinista ya había fallecido en ese momento, es decir, ellos no son conscientes tampoco en los vagones traseros del Albia de lo que ha ocurrido. Hay 43 muertos, por no elevar la cifra sin tenerla confirmada, que han perdido la vida, pero nadie lo sabe. Y esto es lo sorprendente y eso es lo que provocó mucho desconcierto anoche y esta mañana cuando hemos escuchado esas grabaciones. El ministro Puente, que es el ministro de Transportes, ha tratado de explicar pues en distintos medios de comunicación por qué no se enteraron de lo que había ocurrido. Y porque es verdad que ayer pues todos empezamos a pensar
qué extraño, pero de verdad no se enteraron, eso es normal, falló la comunicación, había algún fallo de diligencia en los operadores que estaban en la estación de Atocha, no estaban siguiendo bien lo que pasaba, porque decían que no había pasado ningún tren en dirección contraria, se había un Alvia que había chocado, eran muchas preguntas y muy pocas respuestas en ese momento. El ministro Puente lo que ha querido es ir respondiendo a las preguntas y entonces pues ha dado su explicación, que por cierto suena bastante razonable, tengo que decirlo, porque de la misma manera que digo que no se enteraba del número de desaparecidos, pero lo tendría que haber sabido desde ayer, pues de esto parece que sí que ha dado una explicación que luego coincide con la explicación de los técnicos. Primero, ¿por qué en el Irio no se enteraron de nada? Pues porque el maquinista, que es el que habla, está en el primer tren, en el primer coche del tren. Y fíjense, durante los 5 primeros coches no se inmutan ninguno de los pasajeros. Según Puente, es que ni siquiera se movieron las bandejas que llevaban en los asientos. Para que se entienda, las 5 primeras unidades del Irio están completamente intactas sobre las vías. Se han examinado, no se han caído ni las bandejas, no se ha caído nada. Es decir, los pasajeros de los 5 primeros trenes, de los 5 primeros coches, ni se han enterado y el maquinista tampoco. Bueno, esta es la primera consideración que hace el señor Puente, que luego veremos que efectivamente ratifican los técnicos. Una cosa que nos llamaba mucho la atención, ¿cómo es posible que desde Atocha digan que no hay ningún tren en dirección contraria cuando el Alvia choca contra los 2 trenes, los 2 vagones que descarrilan del Irio? Bueno, la explicación de Puente es esta. ¿Qué es lo que le dice el centro de control? De cortar el tráfico. No hay ningún tren llegando. Eso es lo que le dice, claro, porque el Alvia ya había pasado y el choque ya se había producido. Además, el maquinista del Irio ni siquiera ve el Alvia porque el Alvia está casi 1 kilómetro y la zona está completamente a oscuras. Esa es la explicación. También ha explicado, por cierto, Puente, no sé qué importancia tiene, pero debe tenerla, que se había dicho inicialmente que el tiempo que había ocurrido, que había transcurrido desde el choque hasta desde el descarrilamiento, hasta el choque, había sido de 20 segundos. Él ha rectificado, esa cifra y ha dicho que no, que el tiempo que transcurrió fueron 9 segundos. Ahora parece que el descarrilamiento es casi simultáneo, se habla de menos de 9 segundos, tanto eso es lo que hay, ¿no? El audio, de verdad, no tiene, desde el punto de vista de lo que es la dinámica del accidente, un valor más que ilustrativo. Claro. Bueno, estas son las explicaciones que ha dado el ministro del ramo. Y yo creo que hacemos bien siempre en contrastar lo que dice el ministro del ramo, porque no hay que creerse lo que dice Puente, que de trenes debe saber más o menos lo mismo que usted y que yo. Bueno, ahora un poco más, porque me imagino que ya habrá hecho el hombre una especie de máster acelerado. Por eso es muy importante saber si estas versiones que ha dado Puente coinciden con las versiones de los técnicos, de la gente que sí que sabe. Y aquí es donde nos vamos a encontrar con un, criterio, con una interpretación bastante coincidente. Ha hablado el presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, que se llama César Franco, y efectivamente, él ratifica que no se enteraron ni en el Irio ni en los últimos vagones del Alvia. Aunque pueda parecer muy raro, es también muy coherente con los testimonios que hemos recibido de los de los testigos que estaban precisamente en los primeros vagones del Irio. No fueron conscientes en ningún momento los pasajeros de los primeros vagones que había pasado otro tren y que había habido un choque. ¿Y por qué no se enteraron? Esa es la gran pregunta. Y esta es la respuesta. El choque se produce en el vagón número 8, es decir, en la cola, que es la que impacta con la cabecera del Alvia. La distancia es lo suficiente como para que en ese momento, y además tan entrada la noche, y lo estamos viendo por los testimonios, no fueran conscientes hasta tiempo después, y lo hemos visto, que no sabían muchos de los que estaban en la cabecera del Irio que había un segundo tren. Bueno, por lo tanto, efectivamente llamaban mucho la atención esas grabaciones. Otra cosa es algo que tiene muy enfadado al ministro de Transportes, que es porque se han producido esas filtraciones. También a los sindicatos ferroviarios les ha sorprendido el hecho de que los medios de comunicación hubieran tenido acceso a esas comunicaciones que deberían haber sido, o haber permanecido en el anonimato hasta que la investigación judicial y la investigación policial lo desvelara. Pero bueno, al margen de esa cuestión, lo importante es que toda la,
sospecha o todas las preguntas que suscitaron esas dos conversaciones parece que tienen una respuesta que es lógica. Bueno, esto por lo que respecta al accidente de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Pero ya les decía al principio que no nos podemos olvidar, ni no nos debemos olvidar de que ayer se produjo otro fallecido en otro accidente ferroviario, en este caso en Gélida, que es un pueblecito a 40 kilómetros de Barcelona. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el balance? ¿Cuáles son las causas y cuáles son las reacciones? Verónica Jorro. En concreto, el accidente de Gélida en Barcelona ha dejado además de un maquinista fallecido una treintena de heridos, 5 de ellos en estado grave, aunque no se teme por su vida, según ha asegurado en rueda de prensa la consejera de Interior del Gobierno catalán, Núria Parlon. Las primeras hipótesis, a la espera del avance de las investigaciones, apuntan a un desprendimiento de un talud y de una primera capa del terreno adyacente que se produjo justo en el momento en el que pasaba el tren, hecho que provocó el descarrilamiento del primer vagón mientras que el resto quedaron sobre la vía. Parlon ha señalado que aunque todo apunta a los efectos de la meteorología, se ha abierto una investigación bajo la instrucción del juzgado de Villafranca del Penedès. Hay una investigación abierta que se lleva a cabo por parte de Mossos d'Esquadra y también por parte del área central aeroportuaria de transporte público, y a partir de aquí sí que es cierto que hay una hipótesis inicial, ¿no?, que lo que puede haber provocado pues la caída del muro es unas desavisadas, es decir, un desprendimiento, pero hay que contrastar toda la información de acuerdo a esta investigación que ha empezado esta mañana. En la misma rueda de prensa, la portavoz del Gobierno autonómico, Silvia Paneque, ha informado que el servicio de Rodalies se mantendrá suspendido en todo Cataluña hasta nuevo aviso, porque se están revisando todas las infraestructuras. Continúan estos trabajos de inspección y en este sentido también trasladar que mantenemos la suspensión de todo el sistema de rodalías regionales y media distancia en Cataluña por criterios de seguridad hacia los usuarios y hacia los propios trabajadores de Renfe. Y como dices, los maquinistas advirtieron ayer mismo por la tarde a Renfe de las consecuencias que el temporal podría tener sobre la seguridad ferroviaria. En concreto, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, envió una carta en torno a las 3 de la tarde al gerente de Recursos Humanos de Rodalíes de Cataluña que gestiona Renfe, advirtiendo de la caída de árboles en las vías, una misiva que no obtuvo respuesta. Bueno, naturalmente esta fue la gota que colmó el vaso, porque el accidente de Adamuz pues había colocado a toda la gente que trabaja en Renfe, sobre todo a todos los maquinistas, en alerta. Ellos estaban, notificando algunas irregularidades, algunas anomalías que luego Adif no tenía en cuenta, ni Renfe tampoco, ni el ministro tampoco, y por lo tanto pues estaban ya las aguas bastante caldeadas. Cuando supimos del accidente de ayer por la tarde en Barcelona, pues entonces ya los sindicatos dijeron hasta aquí hemos llegado. ¿Y qué hicieron inicialmente? Pues convocar una huelga. El sindicato SEMAF, que es el mayoritario del sector, ha convocado una huelga. Bueno, ha anunciado que va a convocar una huelga, porque la huelga todavía no está formalmente convocada. Es más, el ministro Puente, que ha sido preguntado, naturalmente, hoy ha estado haciendo una especie de periplo por bastantes medios de comunicación, y naturalmente una de las preguntas que le han hecho es ¿qué hay de la huelga de los maquinistas de tren? Él, fíjense, es curioso. No me quiero animar demasiado, porque la radio tiene ese peligro, que uno empieza a animarse y luego termina diciendo cosas que no debería decir. Pero bueno, el hombre confía en poder, disuadir a los sindicatos de que vayan a la huelga. Y además cree que entiende el motivo por el que van a la huelga, que no es su propia seguridad, es, perdónenme que lo diga, porque es la única manera de entendernos, que según el ministro están de los nervios. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de 2 compañeros en esta misma semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria. Bueno, él habla de situación anímica, pero vuelvo a repetir, esto es lo que coloquialmente cuando hablamos entre nosotros decimos este hombre está de los nervios, pero está nervioso o lo que sea. No lo digo peyorativamente, pero me sorprende mucho que el ministro Puente crea que el motivo de la convocatoria es ese y no otro, porque lo que están aduciendo los maquinistas es, oiga, nosotros queremos trabajar seguros, y es evidente que este se está convirtiendo en un oficio de riesgo, y por lo tanto pues necesitamos que nos, den la seguridad que nuestro trabajo requiere. Sin embargo, fíjense, Puente insiste que no, que están de los nervios, que están anímicamente tocados, y la prueba del 9 es el número de anomalías que se han denunciado desde el accidente de Adamuz.
La semana pasada, en toda la semana, hubo 8 denuncias de incidencias o reportes de incidencias al centro de control en esa línea por parte de los maquinistas. Solo ayer hubo 25. Quiere decir que en este momento los maquinistas están claramente afectados y están actuando, digamos, de esta manera. Bueno, están actuando de esta manera reclamando seguridad. Digo yo, porque no hace usted ninguna referencia, porque también es verdad, de verdad que no me quiero enzarzar y no quiero yo ahora incurrir en lo que me parece mal que hagan los políticos, que es empezar a meter el dedo en el ojo, porque bueno, de todas maneras, cuando un ministro pues no está a la altura, y creo que Puente en estas ocasiones pues no ha estado del todo a la altura, pues lo que conviene es decirlo. Pero es que en un momento determinado, pues para un poco menos que le echaba la culpa del accidente de Yélida al mal tiempo. Porque claro, son las lluvias las que han reblandecido el muro y eso ha provocado la causa. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que llueva? Oye, ustedes tendrán que cuidar que las infraestructuras resisten las inclemencias del tiempo, digo yo. Y por lo tanto los maquinistas tendrán que tener alguna palabra de ánimo que fortalezca la seguridad que están reclamando. Y lo que usted está contando, señor ministro, con toda mi humildad se lo digo, pues no parece que vaya destinada a favorecer la tranquilidad de los maquinistas. Lo que les está usted diciendo es que están de los nervios. Pues no es la mejor manera de respetar su trabajo, me parece a mí, vamos, particularmente. Pero bueno, esto por lo que respecta a lo que se entiende, Puente, que ha sido el detonante de este anuncio de convocatoria. Pero fíjense, hay otro sindicato que no es EMAF, que es el minoritario, que dice que la culpa de los accidentes, en muchos casos, y no descartan que haya ocurrido eso precisamente en Adamuz, es que las infraestructuras se hacen con material low cost. Eso lo ha dicho un sindicato. Y claro, le han preguntado en los medios de comunicación qué opina Puente de esa denuncia. Pues esto es lo que opina Puente. Me parece una barbaridad esa afirmación. Esta es una obra contratada para renovar la vía en la que se han empleado todos los materiales. A resultas de la investigación veremos si eso no es así, ¿no? Pero le aseguro que no se contratan obras low cost. No sé quién puede decir semejante barbaridad. Esto es una vía renovada. La renovación concluyó en mayo del año pasado. Se ha sometido a todas las pruebas de fiabilidad y que establece el protocolo de Adif. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que si siguiéramos esta línea argumental, ya no solo de Puente, sino del gobierno, cada vez que surge un problema llegaríamos a la conclusión de que todo está bien. Que todo no tiene que estar bien, señor Puente, porque si todo hubiera estado bien no hubiera habido un accidente que ha costado 43 vidas mortales de momento. Algo tiene que estar mal, no diga usted, todo está bien, se revisa, todo responde a los estándares, hemos estado, en fin, en primer tiempo de salud, lo hemos hecho todo estupendamente, las investigaciones y los controles y las pruebas de calidad y los test de estrés han salido divinamente, pues se lo explicará usted. Bueno, da igual, no me quiero meter en ese jaleo. Sí quiero decirles que efectivamente han pasado 3 días, prácticamente, faltan poco tiempo para que se cumplan las 72 horas y ahora esa primera tregua inicial, es verdad que solo hubo un partido, que fue Vox, que en ningún momento se sumó a esa tregua, no quiso suspender su agenda y empezó cargando contra el gobierno desde el minuto 1. Abascal sigue en sus 13, pero en este tercer día el que se ha sumado también a una política ya de ofensiva clara contra el gobierno es el Partido Popular, que hasta ahora había tenido, digamos, una reacción contenida. Pero debe ser que también el accidente de ayer por la tarde en Yélida pues ha dicho, pues vamos a dejar las cosas ya un poco más claras, ¿no? Y hoy ha salido Juan Bravo, que es uno de los vicesecretarios del partido, uno de sus dirigentes, y ha cargado claramente contra el gobierno. Maite Loureiro. Buenas tardes. El PP levanta la tregua de 2 días dada al gobierno y en el último día de luto oficial lo hace tras el segundo accidente en Cataluña que se ha cobrado la víctima de otro maquinista. El vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, ha denunciado falta de transparencia por parte del gobierno, ha exigido explicaciones y ha defendido que su formación ha guardado silencio por respeto a las víctimas. Si ha ocultado información o no, es que no lo sabemos. Lo que pedimos es que dé información. Necesitamos que el gobierno dé la información, que sea transparente, que frente a los bulos y los fake y cualquier otra cuestión, la solución no es la ley del silencio, las explicaciones, simplemente. Eso es lo que he intentado, que el gobierno creo que las tiene que dar. Si supiésemos lo que está dando, podríamos apuntar algo más, pero lo primero que es necesario es que lo dé. Santiago Abascal, que ha sido el único en no cancelar su actividad estos días, ha señalado al gobierno y a Óscar Puente por lo ocurrido, especialmente tras la decisión del cambio de velocidad en el tramo Madrid-Barcelona. Lo que para mí es una declaración clara de autoinculpación. Yo he señalado que nos gobierna la corrupción y la mentira, pero creo que es un deber y la corrupción mata. Y creo que lo que ha pasado ahora es una más de todas las catástrofes que estamos viviendo bajo este gobierno. El PP evita de momento confirmar si van a pedir la comparecencia en el Congreso del ministro Óscar Puente. Bueno, luego
volveremos, como es lógico y natural, a contar más detalles de todas estas novedades en torno al accidente ferroviario que sigue ocupando la atención preferente de todos los medios de comunicación y naturalmente también la nuestra. Pero ahora ha llegado el momento de completar el paisaje informativo sobresaliente de este miércoles. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Ha sido la votación más importante esta mañana en Bruselas. Por 334 votos a favor, 324 en contra, 11 abstenciones, muy ajustado. El Parlamento Europeo envía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur para que la Corte Comunitaria revise si es compatible con los tratados de la Unión. Esto significa que de manera efectiva se paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen y el campo español lo celebra. Esto demuestra que la presión en la calle y las gestiones en los despachos están dando sus frutos y hemos convencido a una mayoría del Parlamento Europeo para cuestionar un acuerdo que es dañino para el sector agrario europeo. Por lo tanto, celebramos el día de hoy, pero tenemos que seguir peleando para que el acuerdo se paralice definitivamente y que no se ratifique en el Parlamento Europeo. Es uno de los representantes de COAG, Andrés Góngora, que ve con optimismo no solo esta maniobra que congela el acuerdo por ahora, sino las opciones para conseguir que sea definitivo. A la Comisión no le ha gustado, von der Leyen firmó el acuerdo este mismo sábado, pero por ahora solo se han pronunciado a través de fuentes que dicen que lamentan el resultado de esta votación. ¿Y ahora qué? Pues hay que esperar a que se pronuncie el TJUE. Según los propios cálculos del tribunal, el procedimiento suele tardar entre 18 y 24 meses. Puede acelerarse si la Corte lo considera prioritario. Y ante el Pleno del Parlamento Europeo, también y con motivo de los 40 años de la adhesión de España a las comunidades europeas, Felipe VI, el rey, ha recibido un largo aplauso cuando ha pedido actuar contra quienes tratan de imponer planteamientos geopolíticos de otra época. En la desmemoria de lo que ha supuesto la construcción europea está nuestra mayor amenaza. Nunca, como en estos tiempos oscuros, ha sido la idea de Europa tan necesaria, porque la Europa que queremos, aquella por la que luchamos, representa la búsqueda de la razón, y en esa búsqueda escribimos nuestra historia. No ha nombrado a Donald Trump, tampoco ha hecho falta. Hace un par de horas Trump ha aterrizado en Zúrich para asistir al Foro Económico Mundial de Davos. Su primer mensaje: cuando a Norteamérica le va bien al resto del mundo. Y el segundo ha sido un mensaje directo al corazón de Europa. And I love Europe and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction. Amo Europa, quiero que le vaya bien, pero no va en la dirección correcta. Acto seguido ha insistido en su empeño por comprar Groenlandia, que no usará, ha dicho, la fuerza para conseguirla, pero que la necesitan por motivos de seguridad, que es una isla desprotegida, ha dicho Donald Trump. Antes de esa llegada a Davos, también ha querido hablar el presidente de Estados Unidos sobre Venezuela. Ha sido interesante que por primera vez ha reservado a María Corina Machado un lugar en el proceso de transición de su país. Claro que lo ha hecho al mismo tiempo que ha seguido elogiando a Delcy como una persona maravillosa. Es una mujer increíblemente agradable. Como saben, hace unos días estuve hablando con ella y tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. Quizá podamos hacerlo, pero estamos tratando con la gente de la presidenta y creo que toda la gente de Venezuela está haciendo un gran trabajo. El primer mensaje era para María Corina, que sigue estos días en Washington. Busca reforzar su alianza con la administración con el objetivo de convencerles de que Venezuela sigue en manos del régimen. Ayer fue recibida por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. En una comparecencia posterior denunció ante la prensa que no es cierto que los presos políticos hayan sido liberados en su mayoría, que no son muchos los que siguen encarcelados en las mazmorras chavistas y que los que han salido siguen sin ser libres porque continúan sufriendo amenazas. De vuelta a España, un par de asuntos sobre corrupción. Lo más reciente, Gaspar Zarrías, el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, que va a tener que declarar en el caso Leire. El juez Arturo Zamarriego ha citado como testigo por su vínculo profesional con la fontanera del PSOE a Zarrías. Zarrías es uno de los hombres más poderosos de la Junta en los años de Manuel Chávez. Fue condenado, como saben, por prevaricación en la trama de los ERE. Tuvo en nómina en su lobby a Leire Díez entre junio y octubre del 2024. Se trata de determinar ahora si de esta forma Leire pudo financiar la cloaca
que pretendía destruir a mandos de la UCO, a fiscales y a jueces incómodos para el gobierno. El 16 de abril, el juez preguntará a Zarrías por qué contrató a la fontanera del Partido Socialista en su consultora. El Partido Socialista, por cierto, lo desvela hoy El Español, pagaba en B a quienes trabajaron para el partido en las campañas electorales de 2019 y sin darles de alta en la Seguridad Social, es decir, sin contrato. Al parecer, Koldo era el responsable de hacer los pagos en metálico. ¿Se acuerdan de este momento? Los billetes grandes y demás, es verdad que nadie los quería, entonces yo lo intentaba gestionar. Bueno, pues ya sabemos para qué los usaba. Según esta información, Koldo pagaba a estas personas con billetes de 500 que salían de esa caja de Ferraz. Este diario, El Español, ha podido hablar con uno de esos trabajadores. Cobró 2.000 euros como conductor privado del PSOE. No le hicieron contrato y le pagaron con 4 billetes de 500 tras recibir el visto bueno de Mariano Moreno, el exgerente del partido, que le dijo al juez que ese tipo de billetes no circulaban por la sede del PSOE. Julio Iglesias amenaza con acudir al Tribunal Constitucional si la Fiscalía no le da acceso a su investigación. En un nuevo escrito de su defensa sigue insistiendo en que su presencia en el procedimiento desde este punto inicial es clave y que de lo contrario se estaría vulnerando sus derechos. Quiere tener una copia de la denuncia de sus extrabajadoras. Esto se produce horas después de la exclusiva de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, confirmando con fotografías que una de las dos denunciantes tiene una cuenta pública en el portal erótico OnlyFans, cuenta que comenzó su actividad en el 2021, que es el año en el que supuestamente se habrían cometido los presuntos delitos de agresión sexual por parte de Julio Iglesias. Y una cosa más, porque ¿te acuerdas, Luis, de que Pedro Sánchez tiene su propia serie? Justo antes de que intervenga el presidente, pues sale el ayudante. No puedes cometer ningún error. Algunas veces pienso que me conocen mejor que yo a mí mismo. Lo que pasa es que no se le ve sufrir. Yo quiero un punto de sufrimiento. Sufrir, sufrimos. ¿Qué dicen los periódicos hoy? Bueno, pues todo es mucho Finlandia y Suecia y su ingreso en la OTAN. Madre mía, Moncloa, 4 estaciones, la docuserie que nadie quería emitir, ni plataformas, ni cadenas, pues al final se va a emitir en Movistar Plus, la plataforma de Telefónica, empresa en la que el Estado es el mayor accionista, es la que ha comprado los derechos para que quien tenga interés pues pueda seguir viendo cómo es el día a día de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que fue grabado en 2022, así que habría, Luis, que actualizar los capítulos y esos desayunos familiares revisando qué dice la prensa internacional en Moncloa.